Sin cesar, perseveramos en nuestro Dios. Deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntaria, esforzada, nos apartamos y oramos. Todo cuanto hacemos ante nuestro Dios lo hacemos. La gloria del Dios de Israel llena toda la tierra. Toda la tierra está llena de sus beneficios. Nosotros agradecemos a nuestro Dios que sus misericordias son muchas en extremo. Agradecemos a nuestro Dios que con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y el Dios de Israel no se duerme, no se adormece, no dormita. El Dios de Israel está con nosotros como poderoso gigante. Nuestra alegría, nuestro contento, nuestra herencia, nuestra parte, nuestro regocijo, nuestra bienaventuranza, significa el todo del hombre. Nuestro Dios, nuestra torre fuerte, nuestro alto refugio, nuestro escondedero. Él nos oculta en lo reservado de su morada y nos da el escudo de su salvación. Agradecemos a nuestro Dios que Él no se duerme, no se adormece, y a Él oramos. Escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. Y a nuestro Dios oramos, a Él clamamos. No privilegiamos lo secundario. A Él amamos más que a todo, más que a todos. Y como el salmista, al Dios de Israel servimos, al Dios de Israel adoramos. Somos sus adoradores, que lo adoramos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alaben al Dios de Israel, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Dios de Israel. Busca al Dios de Israel y su poder. Busquen siempre su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, ustedes, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es el Dios de Israel, nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de su heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que cumplió su palabra. El dicho del Dios de Israel le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa
y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, pues puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar de noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Reconocemos al Dios de Israel como nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor. Israel, su herencia, su escogido. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Agradecemos a nuestro Dios, que Él no hace acepción de personas. Lo mismo sobre una persona, lo mismo sobre un hombre que sobre una nación. Oramos por Israel, su escogido. Oramos por Egipto, su heredad. La tierra y toda su plenitud, la tierra y toda su redondez pertenecen al Dios de Israel, que creó el universo. Nosotros solo en nuestro Dios confiamos. Solo Él nos hace vivir confiadamente, muy bendecidos, muy bienaventurados. Nosotros hacemos lo máximo que es dable hacer a un ser humano. Clamamos a nuestro Dios. Perseveramos en nuestro Dios. Nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. Como cuando el Señor Jesús pasaba y leprosos y todos le gritaban: Hijo de David, ten compasión de mí. Agradecemos que nuestro Dios prospera en cada uno el arrepentimiento, la introspección, y a nuestro Dios clamamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque como limpió y sanó a todos los que buscaron en Él, sabemos que en Él nosotros tenemos salvación.
Él es nuestro Salvador. Él es nuestra esperanza. Y a Él clamamos, no solamente por las necesidades personales, familiares, sino también por las sociales. Por ejemplo, nosotros en forma perseverante, insistente, oramos a nuestro Dios, que los beneficios del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan. Por ejemplo, las pensiones, que lleguen a quienes lo necesitan. Niños enfermos, niños en las cárceles, niños en situación de necesidad, huérfanos. Agradecemos a nuestro Dios, que nadie que persevera en Él queda avergonzado. Y con fe oramos, y a Él clamamos, y a Él adoramos. Él es nuestra alabanza. Como el salmista, aleluya, alaben al Dios de Israel, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Dios de Israel? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Dios de Israel, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros, como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo del Dios de Israel. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz del Dios de Israel. Por tanto, alzó su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló en ellos, entre ellos, la mortandad. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre.
También le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que el Dios de Israel les dijo. Antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor del Dios de Israel sobre su pueblo, y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones, y se enseñorearon de ellos, los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo, y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia, y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo también que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Dios de Israel, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Dios de Israel, Dios altísimo, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Aleluya. Nosotros agradecemos a nuestro Dios, que Él no hace acepción de personas. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz, porque su palabra es luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y como somos enseñados, benditos aquellos que en todo tiempo hacen justicia. Y agradecemos a nuestro Dios que Él entiende todo intento de los pensamientos y escudriña el corazón, y nos habla de murmuración, nos habla de palabras precipitadas, nos habla de revelarse el espíritu, nos habla de su pueblo, de sus hijos. Y a nuestro Dios pedimos perdón por nuestras palabras precipitadas, por hablar sin pensar, por nuestras murmuraciones, por nosotros estar donde no tenemos que estar, por hablar lo que no tenemos que hablar, porque nunca somos neutrales. Y nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros, porque de la boca de cada uno salen palabras de vida o de muerte. Oramos por cada persona que nos escuchó, y también oramos por todo lo que no debimos escuchar. Agradecemos a nuestro Dios, que Él es nuestra salvación, y oramos a Él en el nombre de su Hijo Jesucristo. En el Espíritu no hay distancias. Oramos por cada hijo, por cada hija. Oramos agradeciendo que Él nos atrae, agradeciendo que Él es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte y no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Y oramos a Él por cada necesidad, porque sabemos
que Él nos suple todo cuanto necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos por cada necesidad, no solamente individual, familiar, sino también las del pueblo. Oramos porque cada recurso con que Él bendice a su pueblo se administre bien. Y oramos esto por los cientos de miles de pensiones que eran cobradas, aunque los beneficiarios ya habían fallecido. Oramos esto por las pensiones de discapacidad, que al comenzar controles, auditorías, los que cobraban las pensiones voluntariamente renunciaban a ellas. Oramos esto también por todo el dinero del pueblo con el cual el Dios de Israel nos bendijo y que muchos años, en importante proporción, fueron a comedores fantasmas que nunca existieron. Oramos también porque nosotros sabemos que para el Dios de Israel todo es posible. Y Él es el que pone y saca reyes. Y Él estableció al frente de la Argentina como autoridad al presidente Milei. Oramos por cada persona bajo autoridad. Y oramos también por cada autoridad que marcha en oposición contra el presidente Milei. Por ejemplo, y así perjudican al pueblo. Por ejemplo, el presidente Milei habló de Elon Musk. Y él dijo que en una oportunidad que lo visitó, sus empresas estaban en tal ciudad. Pero en otra visita, sus empresas se habían mudado a otra ciudad. Porque en la ciudad donde estaba en un comienzo, se pagaba más. Y a la ciudad donde se mudó en la segunda visita, Elon Musk pagaba menos. Y de esa manera, una autoridad haciendo que los que invierten paguen más, pueden privar de empleo al pueblo. Porque inversores van a elegir invertir en otros lugares donde paguen menos, donde tengan menos trabas. Oramos a nuestro Dios por cada persona que se opone a los lineamientos del presidente Milei, a los lineamientos de su gobierno. Por ejemplo, el presidente Milei disminuye impuestos o quita impuestos, pero gobernadores determinados e intendentes y determinadas autoridades aumentan lo que cada ciudadano tiene que pagar de diferentes formas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en ese respecto y agradecemos a nuestro Dios que nuestro Dios y solo nuestro Dios es el autor de la vida de cada uno. El corazón de cada autoridad es como un libro abierto ante el Dios de Israel y a lo que quiere lo inclina. Agradecemos a nuestro Dios que nos hace descansar. Él nos sustenta. Agradecemos a nuestro Dios que Él nos enseña, nos disciplina, nos esfuerza y nos revela. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra el Dios de Israel se irrita su corazón. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él.
buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas del Dios de Israel la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Al Dios de Israel presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Dios de Israel permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor del Dios de Israel es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. El perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. Hiere al escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. Nosotros clamamos a nuestro Dios, y a Él oramos, y agradecemos que en su luz vemos la luz. Él es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. Y somos enseñados que es la importancia de pasar por alto la ofensa. Oramos no solamente por todos aquellos a los que nosotros hemos ofendido, sino también oramos por aquellos que nos han ofendido. Y agradecemos a nuestro Dios que no dejamos que se instale la ofensa. Agradecemos a nuestro Dios que Él pone paz en cada uno y Él multiplica nuestra paz. Y no estamos afanosos por nada. En cambio, oramos por todo. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Y a nuestro Dios clamamos. Él es el verdadero Dios. Y oramos por cada ñoqui que cobra del Estado. Hay ñoquis parciales y totales. Por ejemplo,
Un gnocchi parcial esto es una figura, una comparación. Cuando una persona formada académicamente y tiene que hacer una labor para lo cual recibió toda una formación académica, y su labor consiste en hacer una acción puntual y necesita, por ejemplo, de un equipamiento tal. Y hay 4 personas trabajando cuando hay tres equipos. Si hay 3 equipos, se necesitan 3 personas, pero hay 4. Y con el dinero de todos se paga a ese que no trabaja. Y también hay ñoquis parciales, porque, por ejemplo, si además de la jornada laboral tiene una extensión, trabaja una parte de la jornada laboral, pero el resto, que se le paga como, llamémosle, extensión, no trabaja. Oramos a nuestro Dios, rogamos su voluntad en cada ñoqui, porque, por ejemplo, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y cuando el presidente Milei asumió, él hizo una reorganización del Estado y oramos a nuestro Dios porque el Estado trabaje con mayor eficiencia, que realmente seamos mejores administradores de cada recurso que Él nos proporciona, porque todo viene de nuestro Dios, cada oportunidad. Y hay ñoquis con más formación, menos formación, pero son ñoquis. Oramos por cada ñoqui y por cada trabajador. También oramos por los cuca tirapiedra. Por ejemplo, el funcionario Adorni habló de empleos simultáneos, y al hablar de estos empleos simultáneos habló de que por supuesto que se les va a controlar a los empleados públicos, porque hay que dar cuenta al pueblo de lo que se hace con su dinero. Y hay empleados que tienen un trabajo por el cual se les paga, un trabajo de determinada cantidad de horas, y ese mismo empleado público tiene otro cargo dentro del Estado por el cual se le paga porque trabaja otra determinada cantidad de horas. Y el funcionario Adorni dice que tiene que trabajar todas las horas por las cuales se les paga, porque no puede trabajar solamente un cargo. Por ejemplo, si en un cargo trabaja 5 horas, no puede trabajar solo 5 horas y cobrar el doble. Tiene que trabajar las horas que se les paga en un cargo y las horas que se les paga en otro cargo. Oramos porque el control del cual habla el funcionario Adorni llegue a toda la Argentina. También oramos por aquellos que tienen una ambición desmedida. Toda oración es a nivel público y privado. Por ejemplo, haciendo una comparación, si hay una pileta de natación en la cual hay muchos niños y dada la peligrosidad, es esencial que haya una persona guardavidas al norte, otra persona guardavidas al sur, otra persona guardavidas al este y otra persona guardavidas al oeste. Es lo que es esencial, pero hubo uno que afirma que puede
estar presente en 4 lugares diferentes, al norte, al sur, al este y al oeste, en 4 lugares diferentes al mismo tiempo. Y puede auxiliar a niños que están al norte, al sur, al este y al oeste al mismo tiempo, aunque estén en diferentes lugares. Y hace esto por cobrar 4 veces. Oramos por todos los que trabajan de esta manera, por su ambición desmedida. También oramos haciendo una comparación con un albañil, que uno paga al albañil una jornada laboral. Y en la jornada laboral el albañil construye una pared. Pero el albañil le dice a uno que, como necesita dinero, va a trabajar durante la jornada laboral que uno le paga. Además de trabajar para uno, también va a trabajar para otro. Pero el albañil aclara que va a tener la misma productividad. Él va a seguir construyendo durante la jornada laboral que uno le paga, él va a seguir construyendo una pared. Y uno le puede contestar: ¿sabes por qué tenés ayudante? Porque aunque te lo pedí, me aseguraste que no podés construir más de una pared por día, por jornada laboral. Por eso es que yo me vi obligada a pagar a un ayudante. ¿Cómo es que ahora sí podés? Y esto aplicado en otros ámbitos sería: ¿cómo es que ahora sí podés hacer más trabajo? Durante la jornada laboral que yo te pago, podés trabajar también para otro. ¿Sabés por qué tenés secretaria? Porque me dijiste que era mucho, que no podías sola. Y ahora también podés trabajar durante la jornada laboral que yo te pago, podés trabajar para otro. Dentro de las instalaciones mías. Oramos por los que trabajan de esta forma. También oramos por aquellos que sí marcan, sí están presentes en horario y antes también, pero comienzan a trabajar no en ese horario, porque primero van a hacer otras cosas y llegan después a trabajar. También oramos por los que marcan su presencia pero no trabajan para nada. Y también oramos por aquellos que tienen un trabajo público, un trabajo privado, y para el trabajo público están enfermos, pero para el trabajo privado tienen salud. Al trabajo público faltan porque están enfermos, pero al trabajo privado sí van a trabajar porque tienen salud. Oramos por todos aquellos que son parte de esa cadena porque no ven. Y oramos también por todos aquellos que son parte de esa cadena porque son los que extienden constancias truchas. También oramos por los salidores compulsivos. Por ejemplo, utilizan el trabajo para hacer trámites personales. Van a la farmacia, van a pagar el alquiler, van a la escuela de sus hijos, van a hacer un trámite, van al banco, todo el tiempo. Oramos a nuestro Dios, agradeciendo que en el Espíritu no hay distancias y su voluntad es buena, agradable, perfecta. Y sin cesar oramos por cada ñoqui y por cada uno que trabaja de la forma que hemos orado. Agradecemos a nuestro Dios que nos esfuerza, Él nos disciplina y nos enseña. El vino es escarnecedor y la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno,
Pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación al Dios de Israel. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho el Dios de Israel. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo me vengaré. Espera al Dios de Israel y Él te salvará. Abominación son al Dios de Israel las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Del Dios de Israel son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio avienta a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara del Dios de Israel es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Nosotros no privilegiamos lo secundario. A nuestro Dios clamamos. Inútilmente vigila el guardia si el que cuida no es Dios. Inútilmente construye el albañil si el que edifica no es Dios. A nuestro Dios clamamos. En Él perseveramos. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Y a Él oramos y pedimos su voluntad en cada jefe de familia que no tiene trabajo, en todos los que tienen trabajo y no lo cuidan. Oramos por todos aquellos que no tienen formación de ningún tipo. Oramos también por cada ñoqui del Estado, por cada cuca tira piedra, y oramos
agradeciendo a nuestro Dios que lámpara del Dios de Israel es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Dios de Israel es el Padre de todos los espíritus. Agradecemos a nuestro Dios que perseveramos en Él. Agradecemos a nuestro Dios que su palabra no vuelve a Él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y somos enseñados. Cuando el Dios de Israel, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Dios de Israel, tu Dios, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Dios de Israel se encenderá contra ustedes, sobre ustedes, y te destruirá pronto. Mas así han de hacer con ellos. Sus altares destruirán, y quebrarán sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para el Dios de Israel, tu Dios. El Dios de Israel, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser ustedes más que todos los pueblos. Los ha querido el Dios de Israel y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Dios de Israel los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Los ha sacado el Dios de Israel con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que el Dios de Israel, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Dios de Israel, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres y te amará. Te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni mujer estéril, ni en tus ganados, ni macho ni hembra estéril. Y quitará el Dios de Israel de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Y consumirás a todos los pueblos que te da el Dios de Israel, tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón,
Estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo el Dios de Israel, tu Dios, con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Dios de Israel, tu Dios, te sacó. Así hará el Dios de Israel, tu Dios, con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará el Dios de Israel, tu Dios, avispas sobre ellos, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque el Dios de Israel, tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y temible. Y el Dios de Israel, tu Dios, echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco. No podrás acabar enseguida con ellas, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas el Dios de Israel, tu Dios, las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas, para no tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación al Dios de Israel tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás, y la abominarás, porque es anatema, maldición. Agradecemos a nuestro Dios, que reconocemos al Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo, como nuestro Hacedor, nuestro Creador. No somos soñadores de sueños, no atendemos a los sueños que soñamos, no andamos en pos de sueños mentirosos, no damos entidad a los sueños. Agradecemos los sueños que sí son del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Agradecemos sus visiones, sus revelaciones, su palabra. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Agradecemos cada pensamiento que en Él persevera. Y a Él clamamos, porque Él es nuestro Dios. Y rogamos su voluntad en todo cuanto oramos. Por ejemplo, hay obras públicas que tienen el cartel obra suspendida por falta de envío de fondos del gobierno nacional. Y el funcionario Menem aclara que son obras que el Estado Nacional ya pagó. El dinero fue enviado por el Estado Nacional al arca de la provincia, a la cual el funcionario Menem hace referencia. Pero las obras nunca se terminaron. Y el funcionario Menem aclara que es importante establecer un convenio marco para que el dinero sea enviado desde el gobierno nacional directamente a la empresa que hace la obra y que sea el gobierno nacional quien controle que la obra se termine. La importancia de que el dinero no sea enviado al arca de las provincias en las cuales sucede esta problemática. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en esto que oramos y también su voluntad en cada gobernador, cada intendente y en cada autoridad que aumenta lo que los ciudadanos tenemos que pagar. Agradecemos a nuestro Dios que Él es el que pone y saca reyes y pedimos su voluntad que es buena, agradable, perfecta. Él nos enseña. Cuidarán de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que el Dios de Israel prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás
de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído el Dios de Israel, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Dios de Israel vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Dios de Israel te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Dios de Israel, tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Dios de Israel, tu Dios, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás, y te saciarás, y bendecirás al Dios de Israel tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Dios de Israel, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas, en que habites y tus vacas y tus ovejas te aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Dios de Israel, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate del Dios de Israel, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas, si llegares a olvidarte del Dios de Israel, tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto perecerán, como las naciones que el Dios de Israel destruirá de delante de ustedes. Delante de ustedes. Así perecerán, por cuanto no habrán atendido a la voz del Dios de Israel, su Dios. Nosotros no andamos en dos caminos, andamos en pos del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Rogamos a nuestro Dios que nadie nos arrebate su palabra. Nosotros somos templo de su Espíritu, del Espíritu Santo del Dios de Israel en el nombre de su Hijo Jesucristo. Espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Dios. No hemos recibido el espíritu del mundo y renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Y rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con los hombres,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y somos enseñados. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los no judíos, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los no judíos oyesen por mi boca, la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho el Dios de Israel por medio de ellos entre los no judíos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, óiganme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los no judíos, para tomar de ellos pueblo para su gran nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los no judíos, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los no judíos que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y a escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los no judíos que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud.
Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandándoles circuncidarse y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra les harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias: que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si las guardaren, bien harán. Pásenlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Agradecemos a nuestro Dios que perseveramos en Él. Nunca importa el que dirán, porque de toda la ley que hemos leído, en la cual en tiempos de Moisés el pueblo presenta como ofrendas animales escogidos, por ejemplo, y hoy un corte de carne sencillo es costoso. Sin embargo, muchos no practican eso, lo que realmente es un verdadero esfuerzo económico y en todo sentido, porque ellos a un animal escogido lo criaban para ofrecérselo a Dios. Y nosotros desde este espacio perseveramos en nuestro Dios. Nunca importa el que dirán, porque puede ser que algunos critiquen algo, otros otra cosa, pero nosotros en medio oramos por necesidades personales, familiares, las sociales, también por las autoridades, porque como el Dios de Israel nos revela en su palabra, una autoridad puede ser de bendición para el pueblo o no, causar su propia caída, la de su familia y la del pueblo. Desde luego que oramos por cada autoridad, por todo y por todos.
Y nunca importa el que dirán, porque el Dios de Israel escudriña la mente, escudriña el corazón y perseveramos en su palabra. En todo escenario, cuando vamos, cuando venimos, si estamos en casa o en otro lugar, si estamos trabajando o descansando, el Dios de Israel nos atrae. Él es el que pone y saca reyes. Él estableció al presidente Milei como autoridad, como presidente sobre Argentina. Oramos por el presidente Milei y por cada persona bajo autoridad. Oramos rogando la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, en cada autoridad, en la Libertad Avanza Argentina, la Libertad Avanza en Tucumán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Lisandro Catalán. Rogamos la guía del hermoso Espíritu Santo de nuestro Dios para todo el electorado al votar, en cada elección, en cada comicio de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que se presente en elecciones de ahora en más. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada candidato que será elegido por el pueblo en elecciones de ahora en más y especialmente en los que serán elegidos en el año 2027. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en las reformas electorales que el pueblo pide. Agradecemos a nuestro Dios que lo que Él quiere, eso sucede, como nos enseña. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración,
nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra nación, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se les suelte, así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Agradecemos a nuestro Dios cada titán de la fe, como Pablo, como Silas, judíos que fueron azotados, fueron humillados, fueron puestos en la cárcel, con grillos, con cepo en sus pies, y aún así perseveraron en el Señor, y también bautizaron a aquellos que les
habían azotado y ellos querían llenarlo todo del Evangelio del Señor Jesucristo. Y ellos, Pablo, judío fariseo, y Silas, también judío, llevaron la buena nueva del Dios de Israel a todos los no judíos. Y hasta el día de hoy el Dios de Israel nos enseña a través de sus servidores. Sin cesar, perseveramos en nuestro Dios y agradecemos que no llamamos a lo malo bueno ni a lo bueno malo. A nuestro Dios nosotros clamamos, pidiendo perdón por nuestras murmuraciones, por los chismes, por cada vez que somos piedra de tropiezo para otros, y también oramos por aquellos que fueron piedra de tropiezo para nosotros. Y también oramos por cada líder. Agradecemos a nuestro Dios, que su voluntad es buena, agradable, perfecta, y son sus palabras, Él es Dios y eso es suficiente. Oramos rogando su guía para cada uno y oramos también por cada uno, la familia de cada uno, los seres amados de cada uno, y es una oración exactamente igual para los que nos consideran sus enemigos. La voluntad de nuestro Dios. Agradecemos que como el cielo está por arriba de la tierra, así es la voluntad de nuestro Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más profundos que nuestros pensamientos. Y andamos en pos de nuestro Dios. No andamos en dos caminos. Agradecemos que ninguno de los hijos de Dios trabaja en vano. Todo trabajo tiene su recompensa y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Y como Pablo, no marchamos en nuestro nombre, sino en el nombre del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, somos templo del Espíritu Santo del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y santificamos el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.